Bienvenidos sean todos. Hoy nos reunimos para dar gracias a Dios por su cuidado, por todas sus bendiciones, de manera especial por nuestro país, que este 28 de julio estará cumpliendo 199 años de vida independiente. ¡Viva el Perú! Pero sin dejar de agradecer a Dios por habernos dado la libertad del pecado cuando le entregamos nuestra vida a Él. Vamos a orar. Amado Padre que estás en todo lugar, hoy venimos ante ti para agradecerte por tu cuidado, tu provisión, tu fortaleza y por cada una de las cosas que nos das, aquello que necesitamos. Además, te agradecemos por un año más de vida como país libre y te rogamos por cada autoridad, por cada región, por cada distrito donde vivimos, para que tú puedas ser el Señor. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora a gozarnos cantando al Señor. Y luego vendrá la palabra de Dios. A prestar mucha atención, ¿ah? Bueno, a cantar se ha dicho. Vamos Carolina, vamos Ariana. Caro, ¿qué pasa? Es que estaba jugando Free Fire y perdí. Pero no te preocupes, si Dios nos hizo campeones. ¿En serio? Sí, en esta canción preciso dice eso. Entonces hay que cantar la canción. Sí, vamos chicos. Confío en ti, sé que soy un campeón. Tu amor me hace volar. Esta mi meta, voy a llegar. Yo soy un campeón. Cristo vive en mí. Contigo grande soy. Y nada me detendrá. Yo sé que soy un campeón. Cuando duermo, me imagino que me das las fuerzas de un león. Mis enemigos, yo los venzo. Siempre tú me das tu protección. Tu palabra es mi espada, y con ella siempre venceré al gigante. Lo derribo y en ti soy más que vencedor. Cuando confío en ti, sé que soy un campeón. Tu amor me hace volar. Esta mi meta, voy a llegar. Yo soy un campeón. Cristo vive en mí. Contigo grande soy. Y nada me detendrá. Yo sé que soy un campeón. Yo 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 soy un campeón. Cristo vive en mí. Contigo grande
Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Salieron a pescar. El versículo para memorizar está en Mateo capítulo 4, versículo 19 que dice: Vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. El mensaje es: ayudo a los demás a conocer a Jesús cuando sigo su ejemplo. Simón Pedro había estado sentado toda la noche en su bote y no había sacado nada. Hagámosle una visita y veamos lo que está ocurriendo. Soplaba una brisa fría sobre las aguas del lago de Genesaret. Simón Pedro estaba pescando con sus compañeros Jacobo y Juan. Arrojó la enorme red de pesca sobre el agua. Se escuchó un ruido como un silbido y luego un ¡paf! Mientras caía. Despacio, lentamente se hundió debajo de la superficie del agua. Simón Pedro revisó la posición de la luna y de las estrellas para calcular la hora. Pronto saldría el sol y todavía no había atrapado ni un solo pez. Jacobo y Juan, cada uno en su bote, tampoco estaban sacando nada. Pocos minutos después, Simón Pedro comenzó a recoger la red, una mano detrás de la otra. Tenía la esperanza de ver el tenue brillo de los peces a la luz de la luna, pero no había nada. Amontonó la red empapada en la parte de atrás del bote. Luego tomó los remos y comenzó a dirigirse de regreso a la orilla. El cielo comenzó a cambiar de negro a rosado. Simón Pedro comenzó a arreglar la red y a limpiarla. Estaba tan ocupado que no notó la presencia de Jesús. Jesús se estaba acercando, seguido de una multitud. Les estaba diciendo cuánto los amaba Dios. La gente realmente quería escuchar. Se aglomeraron tan cerca de Jesús que entró en el bote de Simón Pedro para evitar que lo empujaran dentro del agua. Simón Pedro estaba feliz de compartir su bote con Jesús. La gente no quería irse, pero Jesús necesitaba alejarse por un rato. Le pidió a Simón Pedro: Lleva la barca hasta aguas más profundas, Simón Pedro, y echa las redes. Hizo una pausa y pensó por un minuto. Oh, maestro, estuve en este lago toda la noche con Jacobo y Juan y no atrapamos ningún pez. Pero si tú lo dices, probaré otra vez. Con un zumbido la red voló por el aire, cayó con un ¡paf! En el agua y se hundió en silencio. En pocos minutos, Simón Pedro comenzó a recoger la red. No lo podía creer. La red estaba llena de brillantes peces que se movían para todos lados. Estaba tan llena que la red casi se rompió. Simón Pedro llamó a Jacobo y a Juan. Traigan su bote y ayúdenme. Pronto, las cubiertas de ambos botes estaban repletas de peces plateados. Había montones de peces a los costados de los botes y amenazaban con hundirlos. Cuando Simón Pedro vio todos los peces, se postró ante Jesús y dijo: Déjame, soy un hombre pecador. No tengas miedo, sígueme y serás pescador de hombres. Simón Pedro, Jacobo y Juan arrastraron sus botes cargados hasta la arena y los dejaron ahí. Se apartaron de la pesca más grande de sus vidas y dejaron todo atrás para seguir a Jesús. Los servirían mientras vivieran, y muchos aprenderían de Jesús a causa de su trabajo. Verdaderamente fueron pescadores de hombres. Eso era exactamente lo que sentía Mateo hasta que llegó Jesús. Entonces todo cambió. Probablemente sucedió así. Cuando los romanos conquistaron Judea, demandaron que todos los judíos pagaran impuestos. A nadie le gusta regalar dinero, especialmente a un ejército de ocupación. Casi todos estaban enojados por esto. Muchos trataban de pensar en formas de evitar pagar los impuestos. Los romanos contrataban gente judía para que los ayudaran a recaudar impuestos, y así fue como Mateo consiguió trabajo como cobrador de impuestos. Su trabajo era asegurarse de que la gente pagara.
Pronto, todos sus viejos amigos dejaron de hablarle. Su familia no quería tener nada que ver con él. Los romanos en realidad tampoco lo querían, lo trataban como a un siervo y generalmente lo ignoraban. Los únicos que le hablaban eran los demás cobradores de impuestos. La gente solía decir que todos los cobradores de impuestos eran mentirosos, estafadores y ladrones. Pero había buenos y malos cobradores de impuestos. Los romanos no les pagaban por cobrar impuestos, simplemente suponían que cobrarían un poco de más y se guardarían ese dinero extra que recaudaban. Por lo tanto, casi todos los cobradores de impuestos cobraban a la gente más de lo que correspondía. Por algún tiempo, Mateo había escuchado hablar de un hombre llamado Jesús. Si bien la gente no le hablaba a él, mientras esperaban para poder pagar conversaban entre sí y Mateo los escuchaba hablar. Así es como se enteraba de lo que estaba pasando en la ciudad. Jesús parecía ser un hombre maravilloso. Ayudaba a la gente que nunca había podido caminar ni ver. Mateo a veces veía a alguien que corría y saltaba de alegría. La gente decía que Jesús les había perdonado los pecados, y Mateo se maravillaba de todo eso. También sabía que había hecho cosas malas. ¿Podría Jesús perdonar sus pecados? ¿Alguna vez Jesús querría hablar con él? Entonces, un día ocurrió algo maravilloso. De repente Jesús se paró frente a Mateo y le habló. Jesús dijo: Mateo, ven, sígueme. Mateo no dudó, se levantó, dejó todo y siguió a Jesús. Mateo decidió seguir a Jesús, ser uno de sus ayudantes. Y como quería que todos lo supiesen, ofreció una gran fiesta. Quería que ellos también conocieran a Jesús. Los escribas y los fariseos fueron a ver lo que estaba ocurriendo. Vieron que Jesús era el invitado de Mateo, lo vieron comer con los recaudadores de impuestos y se escandalizaron. Jesús, ¿por qué comes con los cobradores de impuestos y con los pecadores? Jesús levantó la mirada y sonrió. La gente sana no necesita médico. Solo los enfermos necesitan médicos. Yo no he venido a decir a los justos que se arrepientan. He venido para ayudar a que los pecadores se arrepientan. La respuesta de Jesús les dio esperanza a todos. Nadie ha de quedarse fuera de la familia de Dios. Todos son bienvenidos a entrar. ¿Y tú? ¿Te has unido a la familia de Jesús? ¡Qué bien! Ya conocemos quiénes fueron los primeros apóstoles de Jesús. Fueron Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, que eran pescadores. Y luego Jesús llamó a Mateo, que era un cobrador de impuestos. Ya saben, chicos, ahora nosotros somos sus discípulos de Jesús. Y tenemos que contar las grandes cosas que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Y para que no se olviden los nombres de los 12 apóstoles, les voy a enseñar una pequeña canción. Buenos días, niños. El día de hoy voy a enseñarles una pequeña canción para que ustedes puedan aprender los 12 nombres de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, Él escogió a 12 hombres de ninguna forma especiales, pero a todos ellos Jesús los amó. Y la canción dice así. Eran 12 los apóstoles de Cristo, los que le siguieron para aprender. Pedro, Andrés, Jacobo y su hermano Juan, Felipe, Tomás y Mateo también.
el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, Judas Iscariote y Bartolomé. Les toca repasar a cada uno de ustedes para que no se olviden los nombres de los apóstoles de Jesús y así lo aprenderán de memoria. Y hablando de la memoria, Caleb ha memorizado sus versículos y lo va a dar como una ofrenda de adoración a Dios. Veamos. Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Muy bien, Caleb. Lo has hecho como se debía. Muy bien. Y bueno, ya estamos al final de nuestro culto y no se olviden de mandarnos sus ofrendas de adoración a Dios. Nos despedimos, mis niños, pero solo hasta luego, porque viene la clase con la hermana Dina en el Zoom. Bye.